Kerem Bürsin ha hablado. Y ojo porque lo que ha soltado sobre Ander Cell es para flipar. A ver, que todos sabíamos que su relación era agua pasada, ¿no? Pero parece que Kerem ha decidido remover el avispero y ha soltado una bomba que honestamente pocos nos veíamos venir. Estábamos todos tan tranquilos pensando en sus vidas por separado, en sus proyectos, en si algún día volverían a cruzar sus caminos, y zas. Kerem aparece y dice en pocas palabras que la historia con Ande fue mucho más compleja de lo que se veía. Y no me refiero a un simple desamor o a una pelea. Me suena a que hay capas y capas de cosas que se quedaron sin decir, o sin que nosotros pilláramos. Para ser honestos, yo siempre he pensado que entre ellos había una conexión súper especial. ¿Os acordáis de la química que tenían en Senkalcam? Madre mía. Era de esas cosas que traspasan la pantalla. Y claro, luego salieron los rumores, las fotos juntos, las escapadas, que si eran pareja, que si no, al final, se confirmó, vivimos la miel sobre hojuelas y luego vino el batacazo. Pero ahora, con esto que ha dicho Kerem, me hace pensar. Él ha dejado entrever que hubo cosas que la gente no entendió, que la presión mediática, que las expectativas, todo jugó en contra. No dice explícitamente que la culpa fuera de Ande ni mucho menos. Lo que yo creo que está pasando es que Kerem quiere poner las cosas en su sitio, aclarar su versión, pero sin echarle la culpa a nadie. Es como si dijera, oye, que las cosas no fueron tan sencillas como parecían desde fuera. Muchos dicen que Kerem solo busca generar polémica para promocionar algo, ¿sabéis? Que es una estrategia de marketing. Pero, ¿y si realmente se ha hartado de que se hable de su relación pasada como si fuera algo superficial? A lo mejor siente que la gente no valoró lo suficiente lo que vivieron, o que se le caricaturizó demasiado. Y al final, cuando uno se cansa de que se tergiverse su historia, pues lo más normal es que suelte lo que lleva dentro. Lo que a mí me da la impresión es que Kerem tiene un respeto enorme por Ande, a pesar de todo. No la deja mal, no la critica. Más bien, está poniendo un poquito de luz sobre la realidad de lo que vivieron, una realidad que para nosotros, los de fuera, era solo un cuento de hadas. Él está diciendo indirectamente que detrás de las cámaras, detrás de las fotos perfectas, había una historia de verdad, con sus altibajos, con sus dificultades. Y eso, amigos, es lo que nadie imaginaba. Que esa relación tan idílica en la tele, que parecía tan fácil fuera de ella, tuviera tanta tela que cortar. A lo mejor se refiere a que la intensidad de la fama, las exigencias de la industria, o simplemente que dos personas con caminos tan definidos no terminan de encajar a largo plazo. ¿Quién sabe? ¿Pero qué lo ha dicho con cierta melancolía? ¿O con cierta determinación por aclarar las cosas? Eso seguro. Sinceramente me da un poco de pena que algo que parecía tan bonito haya tenido tantas sombras. Pero al mismo tiempo me alegro de que Kerem se haya animado a hablar. Porque al final todos tenemos nuestras luchas internas, y ver que incluso las parejas que parecen perfectas las tienen, te hace sentir un poco más humano, ¿no creéis? Y ahora, la pregunta del millón que nos deja a todos pensando. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Kerem está intentando limpiar su imagen o realmente quiere hacer justicia a su relación con Ande?